trauma transgeneracional. Ojalá que esta actividad, como mencionaba, sea una invitación a sumergirnos en nuestra historia familiar y en, como menciona un autor de los que vamos a estar citando aquí, reconocer, identificar cómo tenemos tanta predisposición a que nos duelan las rodillas en invierno como a la abuela, que a la depresión o a tener una conducta de retirada frente a algunas circunstancias que están simbolizadas, están codificadas en nosotros como amenazantes o peligrosas. Ojalá que esta actividad les ayude también a identificar por qué frente a ciertas circunstancias sin razones o memorias o historias de aprendizaje de nuestra biografía, de nuestra vida, tenemos ciertos comportamientos, porque a veces incluso desde niño, sin tener un previo registro sobre ciertas experiencias, ciertos estímulos, ciertos sucesos, reaccionamos de una forma muy singular. Y también porque a veces, aunque pareciera un tema cultural o un tema casual, llevamos el nombre, actuamos los gestos y padecemos a veces síntomas de personas que incluso ya no están y que además de eso nunca conocimos. Entonces, creo que la imagen que está en el fondo de la diapositiva es una excelente representación sobre el tema de cómo estamos ligados, entretejidos con los que no están. Y si nos vamos a la historia, ya Freud en Totem y Tabú, 1912, mencionaba que ninguna generación es capaz de disimular a las generaciones que siguen los acontecimientos psíquicos significativos. Ninguna generación es capaz de disimular a las generaciones que siguen los acontecimientos psíquicos significativos. No tenemos formas de callar, silenciar o, digamos, sepultar totalmente las experiencias, así como tuvieron ni nuestros abuelos, más allá del efecto hermético y energético de los secretos. Y si nos vamos incluso a la sabiduría mucho más antigua, nos encontramos en la Biblia la idea de que los padres comen la uva verde y los hijos rechinan los dientes, ¿verdad? Me parece una excelente metáfora de cómo no solo heredamos el color de la piel, el color de los ojos, sino que los comportamientos, las experiencias, hacen eco en la biología de nuestros padres, en la psicobiología, en la psiconeuroendocrinología, como queramos decirlo, y ese eco también es transferido a nosotros. Pero ¿cómo se transfiere? ¿Cómo llega a nosotros? Hay suficiente investigación sobre este tema. Más allá de la parte argumentativa en ese sentido de cómo se transfiere la información, cómo se transfieren los traumas de una generación a otra, vamos inicialmente a introducir el tema con una síntesis de la historia. ¿Quiénes son los gestores de esta idea de trauma transgeneracional? Pues hay autores que ustedes, estoy seguro que ya han escuchado. Nicolás Abram, María Toro, quizás no tanto, pero Francois Dolto, esta eminente psiquiatra francesa, dicen que un niño podría llevar días llorando que frente a la presencia de ella y el contacto y las habilidades que tenía, solo le bastaban unos minutos para que el niño se calmara.
y utilizaba una frase muy sencilla, le decía algo así como, y aquí ahora que estás sintiendo tu corazón. Otra autora que es muy conocida y quizás la más en el sentido transgeneracional, Anne Celine Sutzenberg, todos ellos formaban parte de un equipo que trabajaba como psiquiatras en el Hospital Psiquiátrico de París y comenzaron a estudiar y analizar el relato de los delirios que presentaban los niños psicóticos. Y más allá de la perspectiva bioquímica que hoy domina, no era el caso en ese tiempo. Ellos encontraron que en todo delirio habían aspectos reales y otros aspectos que al menos no tenían lectura para ese momento, pero que esos niños que estaban teniendo alteraciones psicóticas estaban representando una problemática familiar transgeneracional. El niño que deliraba era el representante de una carga emocional ajena, algo sumamente interesante que llevó a Francois Dolto a decir esta célebre frase: lo que una generación no resuelve a nivel psíquico se expresa en el cuerpo de la siguiente. Y cuando dice el cuerpo, no solo se refiere a alteraciones emocionales o psicológicas, sino también a alteraciones, digamos, psicosomáticas o biológicas, alteraciones médicas en este sentido. Y ya es una frase sumamente orientadora para comprender un poco la lógica del trauma. Ahora, otros autores estudiosos sobre el tema hablan de que el trauma puede transferirse de una generación a otra de dos formas. Existe la transmisión directa y específica, a través de la cual los niños aprenden a comportarse y a pensar en forma similar a la de sus padres. O sea, se trata de un aprendizaje por imitación. Y aquí el trauma y los aprendizajes de los padres van a impactar en el comportamiento de los hijos, en el estilo de vida, en la relación con la comida, por ejemplo. O sea, actualmente en México tiene una condición relacionada con el sobrepeso infantil impresionante. Y esto está muy relacionado con la historia de aprendizaje de esa familia, porque quien le cocina, le da los alimentos y limita al niño para que realice actividad física o quien activa conflictos específicos. Entonces aquí estamos hablando de una transmisión directa, pero hay una transmisión indirecta y general, que es la consecuencia del trauma en los padres y que causan dificultades en la paternidad, lo que indirectamente lleva a un déficit global en los niños. En este caso no se trata de traumatización por imitación vicaria, sino el impacto que trae el padre, cómo se transfiere a los niños. Y los autores antes mencionados, sobre todo Abraham y María Toro, este equipo de trabajo, hablan, cuando hablan del trauma y en particular del duelo transgeneracional, mencionan tres momentos importantes. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta: el momento del duelo o la experiencia traumática, la cripta y el fantasma. Ustedes, estoy seguro que por las interacciones que hemos tenido, los estudios que han realizado, también podrían llamarle de otra forma al fantasma. Pero ¿qué dicen estos autores? Aquellas situaciones que no pudieron ser elaboradas, es decir, que no pudieron ser incorporadas, integradas de manera adaptativa a la psiquis por un mecanismo natural de introyección, darán lugar al sufrimiento y se constituirán como trauma, quedando incluido en el psiquismo, específicamente en el yo. Estos son autores con orientación psicoanalítica, por eso utilizan estos términos. Y esa inclusión es a la que ellos denominan cripta, un lugar cerrado, ahí en el espacio del yo, un lugar cerrado. Está encriptada esa experiencia. Y esa cripta
va a determinar una especie de fantasma psíquico en el inconsciente de un hijo en contacto con un padre portador de la cripta. Fíjense, aquí hay un tema muy interesante. Ellos refieren de un hijo, o sea, no de todos los hijos necesariamente. Y por eso vemos a veces las denominadas ovejas negras o aquel niño que nace con alguna condición o tiene el comportamiento disruptivo dentro del seno familiar. Y esto es muy, muy importante. La otra autora que formaba parte del equipo y que tiene el excelente libro denominado Hay mis ancestros o Hay mis abuelos, Agnes Lynn Susenberg, ella se enfocó más en lo que denominó el síndrome del ancestro y refiere que los traumas y las experiencias negativas de los ancestros pueden transmitirse a través de patrones inconscientes y afectar la salud y la conducta de las generaciones posteriores. El síndrome del ancestro puede manifestarse en diferentes formas, incluyendo depresión, ansiedad, trastorno de sueño, adicciones y patrones de comportamiento disfuncionales. Fíjense, esto es algo que en alguna conferencia que pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, le denominamos las máscaras del trauma. El paciente llega a consulta o nosotros tenemos comportamientos y muchas veces ese comportamiento no sabemos de dónde viene. El paciente no lo logra conectar con una experiencia o a partir de aquí o a partir de allá. Sencillamente se está experimentando una tristeza inexplicable, se están experimentando ciertas alteraciones a partir de un momento específico y no sabemos de dónde viene. Esta autora también menciona otro tema y habla del síndrome de aniversario, como no solo a nivel psicológico aparece cierta sensibilidad en una fecha, por ejemplo, la fecha en la que falleció un ancestro con el que por este fenómeno de la cripta y el fantasma estoy conectado, sino que va un poco más allá. A nivel inmunológico puedo tener yo también cierto impacto en esa fecha asociado a ese evento que yo no lo recuerdo conscientemente, pero como dice Susenberg, el inconsciente no olvida jamás. Y esto es algo muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Cuando miramos, cuando miramos a esta imagen, ¿a quién vemos ahí? ¿Sí lo reconocen? Sí, Van Gogh. Vincent Van Gogh, ¿no? Y los biógrafos mencionan que Van Gogh, hijo de un padre que era pastor, y en el tiempo en que los cementerios todavía estaban en la iglesia, un día de niño pasó frente a una lápida y vio su nombre escrito. Vio su nombre escrito, lo único que marcaba la diferencia ni siquiera era el día y el mes, era el año en que había fallecido este niño. Definitivamente Van Gogh era un hijo de reemplazo, una forma en la que los padres lograron en gran medida aliviar su duelo, su trauma y de alguna forma digamos, hicieron transferencia de ese fantasma, de ese dolor a Van Gogh. Ahora, esto es algo sumamente interesante tenerlo muy, muy en cuenta, sobre todo cuando revisamos nuestra historia o la historia de nuestros consultantes. O sea, ¿qué pasó antes del nacimiento? ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Cuánto tiempo desde el hermano previo y el siguiente? Porque podríamos ser perfectamente o podríamos estar frente a un hijo de reemplazo. Ese hijo que cumplió la función de aliviar el dolor, de traer a casa esto que perdí, de alguna forma, pero con el impacto
que podría tener esa experiencia en la vida, en este sentido. Pero si miramos este familiograma, ujú, y este es mi familiograma, es el familiograma de mi familia. En este sentido, yo estoy representado por esta imagen que está aquí, por este triángulo, ¿verdad? Pero aquí tenemos a mi abuelo paterno, Rafael. Aquí tenemos a mi papá, Rafael. Y aquí tenemos al hijo de la hermana mayor de mi papá, o sea, de mi tía, que también se llama Rafael. Ujú. Todos, si lo vemos como quién, como mi abuelo, ¿verdad? Como mi abuelo. Ahora, de esta generación que vemos aquí, de esta generación, el último de los hijos varones, Rey Armando. Rey Armando fue el primero en morir, una pérdida injustificada e injustificable, como un duelo a destiempo, como el último de los hermanos o de los hijos iba a ser el primero en morir. Algo muy difícil de elaborar, además falleció en una intervención quirúrgica, algo inesperado en ese sentido, y mis abuelos, que ya estaban mayores, no podían gestionar un nuevo hijo como lo hicieron los padres de Van Gogh, pero de alguna forma mi papá Rafael decidió traer a casa nuevamente a Raby, ¿verdad? Y mi tía, que ya tenía a su hijo Rafael, este Rafael, por si acaso, ¿no? Vamos a hacer un Raby de reserva. Y trajo otro Raby, o sea que somos dos Raby en esta generación, asociado a lo que podríamos llamar, em, o Salomón Celan llama el síndrome del yacente, ¿verdad? Del que yace en el otro. A diferencia de Van Gogh, que es un hijo de reemplazo, digamos, horizontal, ¿verdad? Donde el que muere está en la misma línea generacional, aquí el muertito viene desde arriba, o sea, la experiencia de duelo viene desde arriba y podría o puede comúnmente tener un impacto significativo en la familia. La mayoría de mis primos, de los que nacieron aquí, me dicen actualmente de que ellos estaban muy celosos conmigo porque mi abuela tenía una relación especial conmigo, ¿no? Pero bueno, eso, si lo miramos desde este enfoque, tendría mucho sentido, ¿verdad? Yo era de alguna forma, porque además vivía muy cerca de ella, al lado de la casa, em, él es ese hijo que se fue, de alguna forma. Ujú. Y para los tíos, era ese hermano que perdieron. Un tema del que fue muy difícil gestionar al punto que años atrás, en mi indagación sobre este proceso, poco me podían decir, había mucho silencio en ese sentido, ¿no? Y sabemos cómo ese silencio ayuda o fortalece esa cripta, encripta más el dolor de alguna forma. Esto lo traigo para que luego podamos ver o analizar algunos procesos, pero también como una invitación para que ustedes que están visualizando el vídeo y en la grabación puedan también utilizarlo para revisar si hay fechas que coinciden, nombres que coinciden, dramas que dieron lugar a nacimientos, y esto puede ser muy representativo a la hora de revisar nuestra historia, nuestros patrones de comportamiento y la de nuestros consultantes en este sentido. Ujú. Ahora, ¿qué descubrió, por ejemplo, Salvador Minuchin
eh, Montgomery y otros autores en diferentes latitudes incluso, cómo influye, digamos, la experiencia, pero también el contexto en el que viven las familias para que este proceso ocurra o tenga mayor impacto. En gran medida, eh, Montgomery habla de la importancia de estas experiencias como legado, el cumplimiento de patrones también por lealtad familiar y por mandatos. Mencionábamos en la clase anterior, en la actividad anterior, este tema denominado proyecto sentido, que en gran medida desarrolla Fletcher, ¿verdad? El primer mártir de la medicina, de la nueva medicina alemana, diría Hammer. Y Fletcher habla del proyecto sentido como esos proyectos en forma de lealtad o que se cumplen en forma de lealtad o esos mandatos familiares. Voy a tener a mi hijo para que cuide de mí porque estoy muy mayor, el famoso hijo bastón, ¿no? O el hijo, aquel hijo que cumple la función de llenar un vacío y por eso me aferro tanto a él que lo limito, lo castro de alguna forma y termina él también siendo mi propia prisión. El hijo em, que puede en gran medida estar siendo el reemplazo, como es el caso de Van Gogh que representábamos, o podría ser el caso de Raby que mencionaba acá. Pero hay otro fenómeno que también influye muchísimo en la transmisión del trauma, son las familias aglutinadas. Y por supuesto que el aglutinarse, el estar sumamente cohesionado, tiene gran valor en situaciones de crisis, en guerras, en situaciones donde está en juego la supervivencia, pero tiene un impacto posterior en las generaciones siguientes. Y hay estudios, por ejemplo, eh, muchos estudios, vamos a ver los más representativos, que tienen gran que tienen gran valor para fundamentar esto. Tanto estudios en las familias que estuvieron eh, y vivieron en la época de la dictadura de Pinochet en Chile, como en los judíos que estuvieron en el eh, holocausto, el término que se utiliza, y el impacto que tienen. Pero si hay algo importantísimo en este fenómeno es lo que denominamos la conspiración de silencio. Eso que mis tíos no aprendieron a hablar muchas veces porque el dolor tiende a ser abrumador o porque hay tanta rigidez en la familia, está tan aglutinada que fuera de ese espacio no se dice nada. ¿Mm? Y como decía Dolto, lo que esta generación no es capaz de gestionar, de expresar, va a expresarse, va a manifestarse en la siguiente. Hasta aquí, vamos juntos comprendiendo esta parte introductoria. Excelente. Entonces, el punto base de esta plática y de lo que quiero compartirle se relaciona de que si bien fue criticado en algún momento las teorías que acabamos de mencionar, pensemos desde el enfoque psicoanalítico, desde el enfoque psicoanalítico, hoy, digamos, los estudios genéticos y epigenéticos en particular demuestran, fundamentan la transmisión del trauma. Y en el momento en que se describe en el proyecto del genoma humano, digamos, una secuencia de ADN y demás, descubre que solo el 3% del ADN es responsable de la transmisión de los rasgos físicos y que prácticamente el 97% restante es ADN no codificante. Y ese ADN no codificante es el responsable de los rasgos de personalidad, conductas, así como portador de otras influencias ambientales.
en algún momento se le denominó ADN basura a, digamos, esta proporción del genoma. Pero ese ADN no codificante hoy se sabe que es afectado por estímulos ambientales que tienen efecto estresor como toxinas, la alimentación, sabemos qué importante es, pero también es impactado y afectado, influido por experiencias traumáticas, estrés y demás, ¿verdad? Cuando hablamos de biología, hablamos de que hay una lógica en ese proceso y que esa lógica garantiza la supervivencia de la especie, pero a la vez facilita la adaptación de las generaciones siguientes en este sentido. Entonces, nuestros descendientes, nuestros hijos, así como nosotros de nuestros padres y ellos de sus abuelos o de nuestros abuelos, comúnmente vamos a vivir contextos que son diferentes en cada generación. Digamos que quizás nuestros abuelos no sabían lo que era el Internet en el momento en que tenían nuestra edad, ni siquiera estos temas de tecnología o exposición a ciertas experiencias, pero tenían otras experiencias. Y esas experiencias nos fueron dejando programas, nos fueron dejando patrones, nos fueron dejando códigos y señales que hoy podrían ser obsoletos y estar desactualizados, estar muy limitados y podrían también limitarnos a nosotros. Digamos que la intención biológica, la lógica de la biología es garantizar la supervivencia de la especie a partir de las experiencias que ellos vivieron. Sin embargo, quizás nuestros abuelos estuvieron en una guerra que hoy no tenemos y tenemos un nivel de hiperactivación o hiperalerta que fue, digamos, un regalo que nos hicieron para nuestra supervivencia, pero que hoy es un regalo que no tiene sentido. Entonces, lo primero es que no hay culpas en este proceso, sencillamente es la expresión biológica para garantizar una supervivencia en un medio que es completamente cambiante en ese sentido. Y justo en ese punto, autores, autores con gran reputación en el campo de la ciencia, nos dejan ver a través de sus investigaciones que las experiencias traumáticas de nuestro pasado, del pasado de nuestros ancestros, dejan marcas moleculares adheridas a nuestros ADN. Y así como mencionabas al inicio, en la introducción, nosotros podemos heredar tanto las rodillas frágiles de la abuela como la predisposición a la depresión causada por un duelo que ella vivió y que no fue realizado. El hambre que vivieron quizás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, podemos gestionarlo nosotros hoy a través de una relación compulsiva con la comida, ¿verdad? Las dificultades que de alguna forma experimentaron los migrantes que venían de un contexto donde el idioma era diferente y llegaron a un sitio donde quizás se les excluía por la condición de extranjero, podría impactar en las generaciones siguientes con conductas compensatorias como podría ser aprender muchos idiomas. Y esto podría facilitarle la vida o podría estar respondiendo a un programa que no está relacionado con su proyecto personal, sino con una experiencia transgeneracional. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero más allá de esto, a nivel biológico, cómo influyen. Otros autores, otros autores como Michael Skinner, biólogo molecular, afirma que las experiencias de vida de los abuelos e incluso de los bisabuelos,
y aquí estaríamos hablando ya de más de 3 generaciones, modifican sus óvulos y espermatozoides de manera tan indeleble que el cambio pasa a sus hijos, nietos y bisnietos, según un fenómeno hoy conocido como herencia epigenética transgeneracional. Y refiere este autor que cualquier factor ambiental que influya en la salud física y emocional no solo va a afectar a la salud de quien se expuso a ese factor, sino también a su descendencia. Y esto podría explicar fenómenos que van desde la concepción que estuvieron viviendo nuestros padres o los padres de nuestros consultantes durante o previo a la concepción, que nos marcan a nivel psicológico con este fenómeno que denominamos proyecto sentido, pero no solo está aquí en la psique o en la mente o en el sistema nervioso, como queramos decirlo, sino que está en nuestra biología se va a transferir a través de la esperma. Y esto podría parecer una hipótesis, sin embargo, aquí están los estudios en animales que, que lo muestran, estudios que lo muestran en este sentido. Y ese estudio se ha hecho sobre todo en ratones en laboratorio, que muestran que la calidad de la atención materna afecta en el receptor de estrógeno y esto va a impactar en la descendencia, digamos, en las hijas de estas ratas, con ramificaciones en los patrones de maternidad a lo largo de varias generaciones. Sabemos que las ratas tienen un ciclo de reproducción muy rápido y estas ratas fueron expuestas a estrés al punto que la conducta de aseo, que es básicamente lamer eh, a, a sus hijos, era muy limitada. Y cómo esto influía en un fenómeno tan sutil como los receptores del estrógeno. Y cómo esta experiencia impactaba en la conducta y los patrones de maternidad, no fue, digamos, no se le generó afecto, sino que a las generaciones siguientes también le impactó. Pero si eso fuera si solo quedara ahí, sería, digamos, interesante. Pero ¿qué creen? Cuando a los ratones machos también se exponen a través de experimentos de laboratorio a situaciones de estrés, se meten en un tubo muy, muy pequeño o se les pone al calor o al hambre o al olor del zorro, que es un depredador que es hiperactiva al ratón porque le genera las señales de que está en peligro. También las crías, mientras las hembras estaban sanas y no estaban en situación de estrés, las crías de estos machos que estaban estresados mostraron comportamientos deteriorados de respuesta al estrés y patrones hormonales de estrés embotados. O sea, también impacta en, eh, en las generaciones lo que vivan los ratones machos y no creo que haya mucha diferencia en cuanto a los seres humanos y quizás nosotros vivamos más estrés que estos ratones. Quizás el estudio más conocido, y con este voy a terminar por esa parte, son los estudios de Rachel Yehuda, que es una investigadora muy reconocida del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y ella estudió a descendientes de los judíos que estuvieron en los campos de concentración y por supuesto sobrevivieron. Y los estudios mostraron que los judíos que estuvieron en los campos de concentración y habían experimentado tortura, pero habían tenido o habían tenido que esconderse para conservar la vida en ese tiempo, tenían
cambios genéticos, digamos, cambios muy significativos, pero la descendencia de estas personas que básicamente vivieron una situación de estrés postraumático, la descendencia que se crió fuera de ese contexto, muchos huyeron a Estados Unidos, demostró que tenían una probabilidad aumentada de padecer trastornos de estrés en comparación con los mismos judíos que estuvieron en Europa, pero que, o sea, que vivieron fuera de Europa durante ese periodo. O sea, traían de base la misma carga genética, todos eran judíos, sin embargo, los que estuvieron allí pasaron a su descendencia una alta probabilidad o una predisposición a padecer estrés. Entonces, nos comente, cuando alguien por ahí nos comente que los temas de trauma transgeneracional solo son, digamos, teorías psicoanalíticas o, o que son de alguna forma especulaciones, hoy podemos reconocer que hay mucha investigación al respecto, mucha investigación al respecto. ¿Qué concluye eh, Yehuda? Que el estrés crónico vivido por los padres, transmitido a través de estos, o sea, transmitido por estos a su vez a la descendencia, tiene una menor producción de una hormona que ayuda a eliminar el cortisol en el organismo. Una hormona que ayuda a regular o a eliminar el cortisol, no la producen. ¿Por qué? ¿Qué sentido biológico tendrá tener niveles elevados de cortisol? Pues mantenernos en hiperactivación, mantenernos en una respuesta muy sensible a la lucha y huida para lograr sobrevivir. Y como ella misma concluye, se trata de un mecanismo de adaptación para garantizar o incrementar las probabilidades de supervivencia. Ahora, esta estrategia fue útil allá, pero ahora es obsoleta, no sirve a estas generaciones. A estas generaciones le acuñan un trastorno de ansiedad y le mandan psicofármacos, ¿verdad? Y en nuestra historia personal, se han preguntado qué experiencias vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, qué dramas que podríamos nosotros hoy estar experimentando, estar eh, de alguna forma participando de nuestro comportamiento como recurso o como obstáculo para lograr eh, nuestras metas, como causa sutil ahí de nuestras frustraciones. ¿Lo han valorado? Lo han pensado? ¿Qué me dicen? Les propongo hacer un pequeño receso de 3 minutos y pasamos entonces a ver unas técnicas que nos podrían ayudar en este sentido. El tema da para mucho más. De hecho, todavía tenemos varias cuestiones por revisar en este punto, pero vamos a tomarnos esos 3 minutos. Entonces, para sintetizar este punto que estamos viendo y pasar a una parte con un sentido un poco más terapéutico, em, definitivamente el trauma tiene implicaciones que van más allá de las personas que lo viven. El traumatismo actual que experimenta una persona o el comportamiento disfuncional, eso que nos limita, que nos obstaculiza, muchas veces revela traumatismos que van más allá de la historia de la persona, ¿verdad? Y muchas veces en ellos se condensa
digamos, los derrumbes anteriores, los traumas que han acontecido en generaciones anteriores, que no se expresan necesariamente con el mismo patrón. Así como María del Pilar nos mencionaba su condición con el sobrepeso, podríamos mirar hacia atrás y ver generaciones que no lo vivieron y en ella puede estar como estrategia compensatoria. O puede ser que una y otra generación lo experimente, pero desde antes venga esa experiencia y así el malestar de ella no es solo por su historia personal, es de alguna forma la síntesis histórica de varias generaciones. Ujú. Que no se da a nivel psicológico, está también a nivel biológico en ese ADN no codificable, en esas moléculas que se han adherido, como menciona este investigador ahorita. Ahora, ¿qué es interesante en este proceso? Como yo no lo viví en mi persona, no le puedo dar un sentido a eso, ¿verdad? Si yo le tengo fobia a los perros o tengo una alergia a los camarones a partir de algún momento que lo comí, yo le doy un sentido y puedo decir, bueno, tengo esta respuesta por aquello. Estoy triste porque perdí a mi mascota o perdí a un familiar, ¿verdad? Mi abuela, mis padres pudieron, mi padre y sus hermanos pudieron estar tristes por la pérdida de Raby, aquel, pero yo podía estar experimentando una tristeza inexplicable, ¿verdad? Una angustia frente a situaciones respiratorias, en particular, que estuvo muy asociada a la muerte que él tuvo, pero yo no podría darle sentido, no sé de dónde viene. Y esa es una experiencia muy singular que muchos pacientes refieren. Esa angustia o esa tristeza que no sé de dónde viene porque mi vida va bien. Ujú. Entonces, la falta de sentido que se le puede otorgar a un evento traumático o a un estado emocional lo convierte en mayormente traumático que lo que sucedió en la generación anterior, porque no puedo integrarlo, no puedo simbolizarlo, porque no tiene explicación para mí. Así Sutzenberg refiere que el traumatismo que transmite es más fuerte que el trauma recibido, porque yo no le tengo una explicación, entonces eso me confunde y no me deja referentes para integrarlo en ese sentido. Entonces, cuando vemos a un consultante o cuando yo estoy experimentando de esa manera, podría estar hablando, podría darle yo esa lectura en ese punto. Ujú. Esto es muy importante y este investigador, que es un investigador, un psiquiatra con origen en los indios nativos de Estados Unidos, refiere que el trauma de los padres se hace propio y la conducta y los asuntos emocionales del niño reflejan el de los padres. Pero este autor, el que les comento, investigador nativo americano, psiquiatra, afirma que la juventud nativa americana está reviviendo el pasado de sus ancestros en sus síntomas y que tiene una tasa de suicidio de 10 a 19 veces mayor que la de otros grupos, de su misma generación, de su misma edad, pero no traen la huella, digamos, el dolor de sus generaciones y esos son estudios que se han realizado en Norteamérica, en Chile, en España, pero si nos preguntáramos y en nuestros países, ¿verdad? En México, ¿qué impacto tendrán las situaciones, eh, digamos, que se presentan asociadas a los fenómenos como la violencia y otros eventos? En mi país, con la crisis humanitaria y económica, la migración que está ocurriendo día a día, qué impacto tienen las generaciones siguientes. Ujú. Es algo que comúnmente no hemos estudiado, pero nosotros como, digamos, terapeutas deberíamos tener en cuenta porque no se trata de un proceso meramente individual en este sentido, ¿verdad? Y si nos vamos ya a buscar cómo rastrear ese trauma, podríamos pensar en Dalí, ¿verdad?
En Dalí, que decía que la única diferencia entre él y un loco es que él sabía que estaba loco, ¿no? Así lo decía. Los locos, los otros no lo sabían, pero él sí. Y la historia de Dalí no fue diferente a la de Van Gogh, ¿verdad? Nace después de la muerte de su hermano, de Salvador Galo, y no solo eso, sino que los padres eh, que le conciben en el periodo en que muere, eh, le llevan alrededor de los 4 años, le llevan a la tumba de su hermano fallecido y le dicen, tú eres la reencarnación de este que está aquí, ¿verdad? Fue como mencionábamos ahorita, un signo, un hijo de reemplazo. Y bueno, fue el salvador del duelo de la familia. Y no solo esto, eh, luego se casa con una mujer que le ayudó a crecer mucho en el contexto artístico, a darle a conocer, pero esta mujer, que tenía un nombre de origen europeo impronunciable para mí, él se le hizo cómodo llamarle Gala, Salvador Galo, Gala. Y dicen algunos biógrafos que nunca consumaron el matrimonio. Fue una relación más bien incestuosa, una relación de hermanos en este sentido. Ujú. Ahora, aquí podríamos ya rastrear como en Van Gogh, Vincent Van Gogh, ¿verdad? Por los nombres, esos nombres que se repiten de generación a tras generación, pueden darnos una hipótesis, pueden ser un señalamiento que nos orientan desde dónde trae mi paciente el trauma. Ahora, el nombre nunca es el problema. El nombre puede ser una orientación, pero que yo le ponga el nombre en sí mismo, o se lo quite, o se lo cambie, no va a cambiar el dolor. Puede camuflar el proceso, pero no lo cambias. El nombre no es el problema. El nombre es un indicador de que hay un problema. ¿Sí se comprende eso? Pensemos que mi padre, en vez de ponerme Reiby, me hubiera puesto otro nombre, pero el duelo estaba ahí presente. Sencillamente hubiera estado más camuflado, más escondido, como esta familia que a partir de una experiencia de dolor, para nada querían llamarle por duelo a su hijo, querían llamarle a su hijo para nada como el que murió, pero le llamaron Renato, ¿verdad? Y Renato en la Edad Media le ponían a todos aquellos niños que nacían después de un fallecido, o sea, habla del renacido. Entonces, el inconsciente tiene las propias formas para dar a conocer el dolor que está experimentando la familia, ¿verdad? El fantasma que ha estado encriptado ahí. Y siempre la información está ahí, pero nosotros no siempre estamos capacitados para verla. Pero nunca el nombre es el problema. El nombre es el indicador de que subyace un problema en este sentido. Ujú. Entonces, no cambiaría nada que yo cambie el nombre. Lo que tengo que resignificar el dolor, ¿verdad? Sanar el duelo. Ya después puedo ponerle el nombre y no pasa nada. El problema está aquí, el nombre sencillamente es un indicador en ese sentido. También las fechas que coinciden, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que recurrentemente en una fecha, por ejemplo, tiene comportamientos compulsivos, ya sea con la comida o tienes crisis de ansiedad, eso podría hablarnos de un síndrome de aniversario, ¿verdad? Pero también cuando mi fecha de nacimiento coincide con la fecha de muerte, con la fecha de nacimiento, ¿verdad? De un ancestro, podría ser un indicador interesante, ¿verdad? O mi fecha de concepción puede coincidir, como en el caso de Dalí, fue concebido a partir del dolor. O sea, el móvil, ahorita veíamos cómo en los ratones, ¿verdad? En las ratas que eran expuestas al estrés, los receptores de estrógenos eran impactados y en los ratones también se modificaba su esperma y tenía un impacto en su descendencia. Pues, ¿cómo estaría la biología de los padres del hermano de Dalí? ¿Verdad? ¿Cuánto dolor de perder un hijo? Y bueno, la solución biológica fue traer nuevamente un hijo con mucha rapidez, ¿verdad? Pero
de alguna forma, eh, su biología estaba impactada por ese dolor. Ujú. Y también en Van Gogh y muchas personas vemos cómo la recomendación médica es abstenerse después de un aborto. Sin embargo, como dicen, pega, aparece ese niño que viene a ser muchas veces un reemplazo en este sentido. Y hay patrones de comportamientos que se repiten o a veces expresan el opuesto con la intención de compensar o de reparar, como mencionaba Francois Dolto, ¿no? Expresa el silencio, expresa el secreto, expresa eso que no se gestionó en aquella generación, pero puede intentar también una especie de compensación y mostrar un comportamiento de reparación, ¿verdad? Y se hizo estudio, por ejemplo, en el caso de los judíos, cómo gestionaban, digamos, los hábitos de alimentación, más allá de estos estudios que mencionaba en la predisposición de estar alerta, también cómo acumular comida después de que mis abuelos pasaron tanta hambre y estuvieron a punto de morir. Lo lógico es que yo me alimente bien y acumule en mi casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia de mi linaje. Entonces, todo esto tiene un sentido que podemos revisar más allá de la persona y de su historia o su biografía de aprendizaje. Y es el sentido que tiene. Ahora, culpables no hay en este punto. Decía John Bowlby que no importa cuánto retrocedamos en la cadena de consecuencias, bisabuelos, ancestros, Adán y Eva, la primera ameba, no importa, nunca podríamos poner el dedo acusador en un objetivo fijo. No hay forma. ¿Por qué? Porque son respuestas de adaptación que se van dando y aunque ahora los miramos como limitantes, también en algunos contextos pueden ser un recurso, ¿verdad? También pueden ser un recurso. El otro extremo sería que todo querramos mirarlo desde allá y estemos queriendo culpar o responsabilizar a nuestros ancestros de lo que hoy nos ocurre por nuestros comportamientos, podríamos llamar irresponsables. Ujú. Entonces, es una mirada a tener en cuenta, pero como decía Agnes Selin Suxenberg, no es todo, o sea, todo no podemos encontrarla ahí. Los cambios no necesariamente son para todos, o sea, no en todas las personas vamos a buscar esto, ni los cambios tienen que ser para siempre. ¿Por qué? Porque estamos impactados también por lo que estamos viviendo en el día a día, ujú, por lo que hemos aprendido. Pero la buena noticia dentro de todo este proceso nos las ofrece también Rachel Yehuda, la que hizo las investigaciones en los descendientes de los judíos, y habla de resiliencia ambiental, como ese ADN no codificable, ese ADN que es tan influido por el ambiente, por los estresores, por las emociones, hoy también puede ser influido y modificable, ¿verdad? Hoy también podemos influir en él y podemos modificarlo, limitar la expresión de esas respuestas adaptativas. Todo eso lo podemos hacer hoy también. Uno, lo podemos hacer para nosotros y también como una responsabilidad para las generaciones siguientes. ¿Cuál es el proceso base desde el punto de vista psicoanalítico? Es la desidentificación, ¿verdad? Que nuestra biología, nuestro organismo, nuestra psique, que ahí podamos desidentificarnos y, como menciono yo, desbiologizar esas huellas. Ujú. Hacerle saber a nuestro organismo que ya no estamos en esa situación. Digamos, como yo hice con mi teléfono, ¿no? Actualizar el programa, ¿verdad? Actualizar el programa, montarlo en un programa donde corran, digamos, las aplicaciones de hoy, no las de hace 150 años.
Lo curioso es que también podemos hacer eso como, así como es impactado por los estresores ambientales, por la alimentación, por las emociones, pues con la alimentación, con las emociones, podemos impactarlo hoy nuevamente, ¿verdad? Y hoy se reconoce que una amígdala que se ha hipertrofiado por el efecto de situaciones de estrés y que nos mantienen hiperalerta en modo supervivencia, después de 3 meses de meditación, esa amígdala puede regresar a su tamaño normal y la región prefrontal cumplir su función de flexibilidad psicológica, de planificación, de regulación consciente. Pero más allá de eso, es muy, muy importante a nivel macro la implicación social. ¿A qué nos referimos? Nosotros como terapeuta, quizás nuestro alcance en primera instancia llegue al sistema familiar. ¿Cómo podemos influir en ese sistema familiar? Que si vivimos en familias aglutinadas, llenas de mandatos, con comportamientos rígidos, muy tradicionalistas, etcétera, no es que esté mal o esté bien. En ciertas circunstancias es un recurso de supervivencia y protección. En circunstancias de cambio tienden a tener patrones rígidos que limitan esa desbiologización de la que estamos hablando. Ujú. Por supuesto que lo social va más allá de esto y es muy importante porque los mismos estudios que se hicieron en los judíos, ellos encontraban, uno, hablar del tema los podría poner en una situación de vulnerabilidad porque veían el mundo como peligroso y por eso vivían en esa conspiración de silencio. Y segundo, la falta de empatía social, el hecho de sentir que no le importaban a nadie, que su historia no le importaba a nadie, también implicaba mucho silencio en ese sentido. ¿Qué pasó con los que actuaron como verdugos? Los que actuaron como verdugos tenían la misma conducta. No menciono por protegerme y no menciono también por proteger a mi descendencia. Y ese intento de protección lo que logró fue que esa conspiración de silencio impactara en ellos. Pero más allá de esto, se necesita también voluntad política. Son los que deciden o los que podrían influir en generar entornos sociales más seguros y ambientes a la comunicación, a la empatía y demás. Pero nosotros como terapeutas sí podemos marcar un referente de apego seguro para nuestro consultante. Mostrar empatía es fundamental en ese sentido. Y más allá de las grandes técnicas y los grandes medicamentos, eso sería, y hoy se sabe que todas las técnicas curan a través de la relación. Si logramos un buen contacto con nuestro consultante, una buena adherencia o vínculo, que logren vincularse de forma segura con nosotros, desde ese, desde esa línea podemos desbiologizar más que con la mejor técnica, ¿verdad? Freud, que comenzábamos con él al inicio diciendo que no había forma de callar, ¿verdad? A las generaciones siguientes ocultar los eventos significativos, también decía que no había hasta el momento ninguna medicina tan eficaz como algunas palabras bondadosas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hablaba de esa relación y de cómo desde ahí, entonces sí podemos aplicar técnicas. ¿Y qué técnicas? Técnicas que sean de influencia mente-cuerpo. Y hoy podríamos estar hablando en mi experiencia, de la hipnosis y seguiría insistiendo en la hipnosis, la meditación, la meditación y algunas formas específicas de meditación tendrían mucho, mucho efecto y un efecto que hoy se ha estudiado y se ha reconocido y se ha validado. Técnicas que tienen efecto mente-cuerpo, en mi caso yo estaría hablando del yoga, ujú, pero otros podrían hablar del tai chi. En este sentido, tienen gran efecto para arraigar y generar desde el cuerpo, de abajo hacia arriba, esa respuesta de seguridad. Ujú.
esa respuesta de que estoy en el aquí y ahora y no en el pasado, ¿verdad? De volver a actualizar la experiencia, las técnicas base de respiración, pero sobre todo que se transmitan a través de un contexto que sea de un vínculo seguro. Ujú. Y ahí es donde la persona tiene la posibilidad de experimentar profundas catarsis y purgar a veces muchas emociones que no son sus emociones, o bueno, son emociones que no son de su experiencia personal, pero están ahí, o pueda incluso se regule a nivel neuroendocrino, inmunológico y demás. O sea, más que técnicas en el sentido terapéutico, serían técnicas de base relacionales para ayudar a que la persona empiece a relacionarse consigo mismo de una forma mucho más consciente, más amorosa, más armónica en ese sentido. Y todo lo otro sería un excelente complemento, pero básicamente partirían de estas técnicas. En el MDR se han hecho estudios de trauma transgeneracional desde el MDR, y desde técnicas de experiencia psicosomática y demás, es donde más hoy quizás se ha abrazado esa idea del impacto que tiene. Y son técnicas que podrían utilizarse y que nosotros dentro de la comunidad vamos a estar compartiendo y que pueden parecer sencillas, pero cuando la aplicas en el contexto de la relación, entonces ahí tendríamos la diferencia. Y más allá de las técnicas terapéuticas, como, como decíamos, algunas personas han logrado hacer obras de arte de su dolor, como Van Gogh, ¿verdad? Él logró de su experiencia, que quizás no sabía ni lo que estaba experimentando, ¿verdad? Algunos hablan de un trastorno bipolar, también consumía muchísimo alcohol y vivía muchas experiencias de dolor, pero su legado estuvo, o sea, experimentando y proyectando su dolor a través del arte, ¿no? Y otros, por supuesto, no llegamos allá, ¿verdad? Pero nos convertimos en terapeutas y por acá andamos todos nosotros que traemos también definitivamente experiencia y andamos buscando aliviar o encontrarnos en esa búsqueda, pero también ayudar a otros, ¿no? Entonces, quizás algunos dejaron como legado obras de arte, nosotros podemos dejar para otras personas y para nosotros mismos quizás liberación, seguridad, empatía, y esa sería la base de lo que nos correspondería a nosotros hacer. Ahora, mi invitación es de entrada a que ustedes puedan hacer una mirada hacia adentro, pero buscar sin juicio, ¿verdad? Esto que actualmente denominamos autoindagación compasiva. No es mirar, decir esto está mal o está bien o hay culpables, no, es solo mirar hacia adentro para desde ahí encontrar en primera instancia de dónde viene eso que hoy no comprendo, eso que me tiene corriendo en círculo, eso que repito. Y esa mirada sin juicio implica em, revisar, escribir, indagar y hacer una especie de familiograma, de genograma, ¿verdad? Donde pueda yo también poner fechas, poner nombres, poner dramas, poner fotos que evoquen con más facilidad recuerdo, sin juicio ninguno, solo atento a nuestro cuerpo, a cómo va reaccionando. Y desde ahí es mucho más fácil em, armar una estrategia de intervención. ¿Desde dónde vamos a mirar todo eso? Bueno, inicialmente desde la meta que en sesiones anteriores yo les proponía que cada quien eligiera, ¿verdad? ¿Qué me está limitando en esta meta? Y buscar cómo vivieron mis ancestros, qué circunstancias vivieron sin juicio, solo como un observador. Ujú, como un observador.
Ese sería un punto de partida en ese sentido. ¿Qué me puede orientar? Como veíamos ahorita, fechas, nombres, patrones, dramas que se han experimentado en los diferentes momentos y ver cómo también reacciona mi cuerpo a esas historias. Ujú. Y puedo descubrir ahí, digamos, sensaciones o angustias o emociones cuando me hablan del tema, cuando miro una foto, cuando escucho un drama. Y a veces no entiendo por qué ciertos temas, por ejemplo, en el cine pueden llamarme mucho la atención o, o ciertos contenidos, ¿no? Porque pueden hablar de una historia que va más allá de mí, en ese sentido también. Entonces, esa es la primera intención, esa búsqueda, así, una búsqueda sin juicio, sin preconcepción, sin em, ir muy determinado, sencillamente como un niño curioso que busca aquí y allá. ¿Verdad? Sin apego a nada, sin expectativa, solo observando y anotando, registrando. Esa sería la invitación inicial en este sentido. Lo que sí queda claro es que hoy hay mucha investigación, por supuesto aquí mencioné temas muy puntuales sobre el trauma transgeneracional, no solo estudios a nivel psicológico, sino a nivel, como veíamos, biológico y cómo nos habla Yehuda de resiliencia ambiental, cómo es modificable. Así como en algún momento se modificó, también puedo modificarlo hoy, en este sentido. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo está muy claro. No, no lo escuché. Yo nací el 21 de enero y mi abuela y No, no se escucha. Bueno, yo no escucho muy bien. yo nací el 21 de enero y mi abuela el Ujú, 21 de octubre y ujú, además llevo su nombre y ella ujú. tenía sobrepeso y sufría mucho por el sobrepeso y yo tengo sobrepeso. Ok, ok. Son datos interesantes. De alguna forma, si lo miráramos así, tú fuiste concebida en la fecha de la abuela. Ajá, Ujú, la fecha de su nacimiento, sí. muy bien. Bien. Ese es un dato interesante. Es un dato interesante del que inicialmente sería valioso no sacar conclusiones, sencillamente es un dato. Ahora, ¿cómo resuena en ti ese dato? Pues Cómo, es qué difícil. sentido? O sea, es que yo hubiera pensado que eso me haría tener una buena relación con la abuela, pero no, como que mi abuela no, eh, o sea, no puedo decir si me quería o no, pero este, fue bastante agresiva conmigo. Ujú, No con mi otra prima, no con mis hermanos, no, en especial conmigo. ok, Entonces, ok, pues yo pensaría que al llevar su nombre y esta parte de las fechas hubiera habido mayor, pues acercamiento, ¿no? Pero ok, no es así. ok. Bueno, pues, ¿por qué crees que tendría que tener más acercamiento? Pues por el nombre, o sea, hubiera pensado, ¿no?
Igual podría representar su sombra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿no? Entonces, no necesariamente Ajá, en ese sentido. Ujú. No necesariamente. Pero sí, de así hecho, es. eso también es información. El hecho de que contigo tuviera un comportamiento de esa forma, podría decirnos, podría ser una señal de algo. No podría Ah, decirte de qué, ajá, pero es una señal de algo, ¿verdad? De sí, algo ahí en ese punto. Ahora, la lógica en este sentido, en primera instancia, es el hecho de que el punto no está en buscar a los ancestros como problema, ¿verdad? Sino que puedo yo traer, digamos, una condición, un patrón, un aprendizaje, una respuesta que viene de allá. Pero allá yo no tengo nada que solucionar, ¿verdad? ajá, Porque ya está en mí, está en mi biología, ¿verdad? Entonces el problema no lo tengo que solucionar allá. El problema tengo que solucionarlo aquí y en mí. Era como la pregunta del millón es cómo yo desbiologizo esa respuesta. ¿Mm? Cómo yo, de alguna forma, eh, corrijo ese, esa condición que viene de allá y entiendo que viene de allá, pero que quizás fue una respuesta, fue una herencia biológica para mi supervivencia, pero en un mundo en el que no la necesito para sobrevivir, incluso me estorba para sobrevivir. Ujú. Me estorba para sobrevivir. Y entonces tengo que actualizar mi sistema biológico en relación a eso. Yo sí estoy convencido de que, por ejemplo, los actos simbólicos que que cumplan con las características pueden tener un efecto desbiologizador bien importante, pero eh, las técnicas, digamos, de abajo hacia arriba que incluyen el cuerpo, también le pueden avisar a nuestro sistema de que voy a, de que estoy en otro momento. También pueden, de alguna forma, actualizar el sistema, ¿no? Desde el cuerpo también se puede hacer. Entonces, yo lo que creo es que no son excluyentes. Pueden aplicarse tanto los actos que tienen un énfasis en lo psicológico como los actos o las acciones, las prácticas que tienen un efecto desde lo biológico, ¿verdad? Desde el cuerpo, digamos, ¿no? Desde el cuerpo. Por eso mencionaba, por ejemplo, el yoga, que va más allá, por supuesto, del cuerpo. Pero sí creo que lo ideal es trabajar desde todas las aristas en ese sentido. Entonces, desde ahí podría venir y comprender la historia de abuela puede tener un sentido importante en ese proceso de biologización. Cómo vivió, pero mirarla desde una perspectiva no como jueza de su historia y de su comportamiento, sino como con una mirada empática, ¿no? Con una mirada empática intentando ponerte en sus zapatos, debajo de su piel, ¿verdad? Mirar su historia, sus dramas. Esa comprensión también es base para el proceso de cambio en ese sentido. de acuerdo. Muy bien. Creo que ese sería una primera, un punto de partida, vaya, un punto de partida. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, todo muy claro, Todo- Reggie. Sí, todo muy claro, maestro. Excelente. Entonces, como les comentaba desde la vez pasada, ahí les voy a compartir técnicas, pero esas técnicas van a ser una invitación a que ustedes la practiquen para que el próximo martes, cuando estemos por acá, puedan ustedes hablarme de su experiencia, de su autoindagación, de qué han encontrado.
todo en función de qué, de la meta que tienen, ¿verdad? A dónde me lleva en ese camino, para comenzar entonces a, si esas técnicas que ustedes van a desarrollar son de autoindagación, de identificar, vamos entonces a practicar técnicas para desidentificar o, como menciono, para desbiologizar. Esa es la intención. Ujú. ¿Ok? Entonces hasta aquí los vamos a Profe, perdón, buenas dejar noches. por hoy. Cuando vemos ya son las 9 de la noche casi. Sí, sí, Profe, claro, Vero. Sí, la clase anterior hablábamos también de la meta, ¿verdad? sí. Y comentaba yo que, que mi meta estaba para el viaje a Colombia y que yo ya iba avanzando, etcétera, etcétera. Ujú. Usted me dijo que nos iba a enviar algo de información de cómo generar abundancia, pero no precisamente trabajando, sino, o fue lo que yo entendí, no sé si estoy en lo correcto, Sí, de como otras fuentes, así escuché. Y dijo que lo iba a enviar, pero no sé si estaba en lo correcto o algo, o me confundí. no, las técnicas que dije que iba a enviar eran esas técnicas para mirar al transgeneracional Ah, y la parte gestacional, que son las que les digo ahora que les voy a enviar. Pero lo que vamos a estar trabajando van a ser esas técnicas que mencionaba, que ok, mencionas tú ahora. Eso es lo que vamos a estar trabajando en específico dentro de las sesiones. Son técnicas, como decíamos, técnicas, hay técnicas de nivel uno. Veíamos en la sesión pasada una técnica que es el nivel 2, que es la técnica de la intencionar por segmentos, ¿verdad? ujú, ujú, Visualización intencionada y con segmentación de la misma. Y vamos a ver técnicas de nivel 3 y de nivel 4, ¿verdad? Pero para irnos a esas técnicas, primero vamos a mirar, o decía hoy, vamos a mirar de dónde venían los bloqueos, si habían patrones gestacionales, transgeneracionales. Y esas son las técnicas con las que tengo deuda con ustedes y son las que ok, les voy a compartir para ok, que desde ese punto de vista podamos comenzar a trabajar. Ujú. excelente. Ok, Ya para la próxima sesión empezamos, si hay un trabajo adecuado también de parte de ustedes con las técnicas de nivel 3. Ujú. muy bien, ¿Qué le corresponde a gracias. ustedes? Hacer esa mirada gestacional y transgeneracional. ¿Ok? Para que vayamos juntos. Ok, Muy gracias, bien, profe. muy bien. Gracias. Excelente noche para todos, para Igualmente, todas. maestro. Buen descanso. Gracias. Buenas Gracias, noches. maestro. Bye.